que el príncipe de los pastores ha encomendado a nuestro cuidado. De ahí la importancia de tu consistorio, amada iglesia. Los ancianos son tus pastores y obispos que ha puesto el Señor en esta iglesia local para que a pesar de las tribulaciones permanezcamos firmes en el reino de Dios. La enseñanza sobre los ancianos, pastores u obispos como responsables o líderes de la iglesia es notoria en el Nuevo Testamento. De hecho, hay 3 pasajes relativamente amplios acerca de sus cualidades y requisitos, así como diversas menciones de las cuales se pueden derivar implicaciones y aplicaciones sobre sus funciones. Los encontramos en 1 Timoteo 3, 1 Pedro 5 y Tito 1. Uno de estos pasajes sobresalientes acerca de los ancianos lo encontramos en Tito capítulo 1 a partir del versículo 5. Aquí nos detendremos para derivar del mismo 3 funciones que cumplen los ancianos, pastores u obispos en la iglesia del Señor. En el pasaje encontraremos más bien cualidades o características que deben tener aquellos que son llamados como ancianos, pero basándonos en estas cualidades, derivaremos las funciones que desempeñan que hacen ser necesarias o ser un requisito mostrar tales cualidades para el buen desempeño de su oficio. Entonces, basándonos en este pasaje de Tito 1, veremos 3 tareas que son propias del cargo u oficio al que el Señor ha llamado a estos varones que son denominados dentro de la iglesia como los pastores maestros, los obispos, los ancianos. Para resumir esta enseñanza podemos decir que los ancianos dirigen el rebaño del Señor, los ancianos pastorean el rebaño del Señor y los ancianos enseñan al rebaño del Señor. Primero, los ancianos dirigen al rebaño del Señor. Tito 1, 5 a 6 dice: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. La misión del apóstol Pablo era llevar el evangelio allá donde no había llegado, adentrándose en el mundo de los no judíos, o sea, los gentiles. Y a medida que había creyentes en un lugar, lo que hacía era establecer las bases para que se formara una iglesia local en esa ciudad. Así, inició la obra del Señor en Creta. Por alguna razón, el apóstol tuvo que ir a otro lugar, pero todavía faltaban algunas cosas por hacerse y deja a su compañero de milicia, a Tito, ¿para qué? 3043. Continuará la obra en Creta. Tito es dejado en Creta con un propósito específico: corregir lo deficiente, terminar lo que faltaba, poner en orden lo que se requería. En pocas palabras, no podía decirse que la iglesia estuviera finalmente establecida si no se realizaban estos asuntos pendientes. ¿Y qué elemento era indispensable para corregir lo deficiente, para poner en orden lo que faltaba por hacerse? Establecer ancianos, establecer pastores, establecer obispos. Este paso era muy importante, porque al salir Pablo y posteriormente, Tito de Creta, alguien tenía que continuar la obra con la iglesia que se había establecido en ese lugar. ¿Quién dirigiría a estos creyentes? ¿Quién seguiría poniendo en orden las cosas? ¿Quién velaría para que las cosas se hicieran de acuerdo con la voluntad del Señor? ¿Quién definiría el camino más sabio por el que debía transitar este grupo de creyentes que se había establecido en Creta? Si ya no iban a estar ni Pablo ni Tito, ni ninguno de los plantadores de esa iglesia. La respuesta, sin duda, es los ancianos. Una iglesia, desde la visión del Nuevo Testamento, está incompleta si no tiene quien la dirija, la guíe, la ordene, la corrija, la gobierne. Ese escenario, el no tener quien la dirija, es una situación que es irregular y es necesario ordenar o corregir. Era necesario establecer ancianos en la iglesia porque los ancianos dirigen al rebaño del Señor. Los ancianos, pastores, obispos son los encargados, por diseño bíblico, de servir a la iglesia a través de ser los responsables de dirigirla, liderarla, velar por el buen orden y marcha del cuerpo de creyentes bajo su cuidado. Puesto que esta es una de las tareas importantes de los ancianos, es importante que los que vayan a ser ancianos, pastores, obispos de la iglesia muestren esa característica de poder dirigir, y esto tiene que comenzar en su propia casa. La primera característica que debía buscar Tito en aquellos que iban a ser establecidos como ancianos era que fueran irreprensibles en diversos aspectos. Y el primero de ellos en esta lista tiene que ver con cómo se comporta como dirigente o líder de su propia familia. Debía ser marido de una sola mujer y que tuviera una familia cuyos hijos, que estuvieran bajo su cobijo, vivieran en orden y en sujeción al Señor. La lógica de observar a su familia es como dice 1 Timoteo 3, 5, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Si una de las funciones importantes de los ancianos es la de dirigir el rebaño del Señor, esa capacidad de dirección y liderazgo debe mostrarse desde su propia casa primero. Por eso, aquellos que anhelan ser ancianos deben comenzar primero a ir poniendo orden a lo que haya que ordenar en su propia casa, su matrimonio, su vida familiar.
Este liderazgo amoroso y servicial le estará preparando para poder servir a la Iglesia del Señor con eficacia y bendición. También es importante notar que cuando la Biblia habla de los ancianos con relación a la Iglesia, no lo hace en singular, sino casi siempre en plural. O sea, 3044. No se habla del pastor de tal o cual iglesia, sino se habla de los ancianos, obispos, pastores de tal o cual iglesia en tal lugar. Es decir, esta dirección de la iglesia, esta autoridad de la iglesia no se ejerce por una sola persona, sino se ejerce en colectivo, en grupo, en colegiado. Este es un principio importante en la iglesia presbiteriana como nosotros. Siguiendo esta pauta bíblica, la iglesia no es dirigida por una persona, sino el liderazgo de la iglesia se practica por medio de decisiones tomadas en conjunto o en colegiado por el grupo de ancianos, pastores, obispos de la iglesia local, conocido como el consistorio de la iglesia. El consistorio de nuestra iglesia se reúne de manera ordinaria cada segundo domingo de mes, o sea, hoy tendremos Dios mediante nuestra primera reunión del año. Este cuerpo de pastores, obispos, ancianos se reúne para velar por la dirección, cuidado y orden de toda la iglesia en sus 3 sedes. No es una sola persona la que dirige esta iglesia, sino es este cuerpo de oficiales, en conjunto o en colegiado, es quien tiene la responsabilidad de dirigir a la iglesia del Señor. Los ancianos dirigen al rebaño del Señor. Ore mucho por su consistorio para que con temor y temblor dirija a la iglesia que el Señor nos ha encomendado. Los ancianos dirigen, pero desempeñan otra tarea importante en la iglesia del Señor. Segundo, los ancianos pastorean al rebaño del Señor. Tito 1, 7-8 dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. En estos versículos vemos una especie de perfil que debe caracterizar a los oficiales de la iglesia. Notemos primero, que anteriormente se ha referido a estos oficiales como ancianos como presbíteros y ahora se refiere a los mismos oficiales como obispos episcopos, es decir supervisores, sobreveedores, cuidadores. Aquí se reafirma nuevamente, lo que hemos estado mencionando que ser anciano, obispo, pastor es el mismo oficio en el Nuevo Testamento. Estos ancianos que son obispos deben tener ciertos rasgos de carácter y de vida que son necesarios para el desempeño de su tarea. Se enfatiza la importancia de que estos rasgos caractericen al anciano al decir nuevamente que debe ser irreprensible en estas cosas. Primero se habla de cosas que deben estar ausentes en su vida y luego de cosas que deben estar presentes. Se habla de que debe estar ausente de su vida la soberbia, la ira, el desenfreno, la rebeldía, la codicia entre otras cosas. Y en contraste, su vida debe caracterizarse por la hospitalidad, la bondad, la sobriedad, la rectitud, la santidad y el dominio propio. ¿Por qué el obispo debe ser irreprensible en todas estas cosas? Si observamos, todos estos no son habilidades, sino son rasgos de carácter, lo que una persona es, no tanto de lo que es capaz de hacer en términos de habilidades. Y estos 3045 rasgos son de naturaleza relacional, es decir, que tiene que ver con nuestro trato con otras personas, con nuestras actitudes y acciones en relación con otros. Por ejemplo, la hospitalidad, la bondad, la rectitud se ve en mi trato con otros. No puedo saber si soy hospitalario si no tengo contacto con otras personas. No puedo saber si soy soberbio si no interactúo en la vida diaria con otras personas. Todo este paquete de rasgos de carácter es muy relacional porque uno de los trabajos principales de los ancianos es relacionarse con personas porque tienen la función de pastorear a las personas. Los ancianos tienen la función de pastorear al rebaño del Señor y por ende, tienen que oler a oveja. Es decir, estar con el rebaño, entre el rebaño y en medio del rebaño. Una de las cosas más importantes que hacen los ancianos, pastores, obispos es relacionarse con las personas porque tienen que pastorearlas en los caminos del Señor. Tienen que cuidarlos, velar por sus vidas, aconsejarlos, advertirles, corregirlos, animarlos. El pastoreo de los creyentes es una tarea 100% relacional y el obispo debe seguir creciendo y madurando en todos estos rasgos relacionales porque son fundamentales para su tarea principal de pastorear, apacentar y cuidar al rebaño del Señor. Como iglesia queremos seguir creciendo en estos aspectos del cuidado del rebaño del Señor. Queremos que los ancianos de iglesia sean cada vez más visiblemente los pastores del rebaño local del Señor. Hermanos, sigamos creciendo en esto y es de doble dirección. Tiene que venir de los ancianos hacia el rebaño, pero también del rebaño hacia sus pastores.
Estamos tratando de ser cada vez más intencionales en que los ancianos sean más visibles y disponibles para la Iglesia, pero también la Iglesia debe orar, apoyar y dejarse pastorear gustosamente por aquellos que el Señor les ha puesto como sus cuidadores y obispos.